El video que mostraremos en este momento ya nos lo habían pedido hace algunos días y es básicamente la merecida historia de todo aquel que se mete al mal negocio de la maña. Un resultado muy repetitivo que muy poca gente entiende, ya que en los últimos años muchos jóvenes que buscan referentes, dinero, adrenalina, poder y que observan cómo otros mequetrefes se meten a la mafia para andar cargando su fusca en el trocón con los corridos de los malandros a todo volumen. Es el techo, el sueño de estas personas que necesitan dinero fácil a sabiendas de que el precio por obtenerlo es demasiado caro y para nada conveniente. Jóvenes de entre 12 y 25 años de edad deciden que el camino más sencillo para obtener los lujos, placeres, privilegios y una vida de millonario es andar en el negocio de los tóxicos, mismo que se termina siendo efímero, así como sus vidas y sus decisiones. La historia de Carlos Ochoa, un disque influencer que estaba alineado a la organización de Sinaloa con los famosos chapitos. Por fin colgó los tenis, le apagaron el CPU, le dieron de baja, se le acabó la cuerda, dejó de transitar oxígeno, lo extinguieron de la manera más ruin pero predecible posible. Sin embargo, es una estupidez que esta clase de gente se autodenomine influencer y empiece a propagar ideas muy rancias a los jóvenes que en este momento, no todos, aclaro, carecen de pensamiento propio, de decisiones y sobre todo de razonamiento para entender lo que está bien o mal. Y se dejen llevar por esta clase de sujetos que los empinan sabroso, les venden humo y una idea de que la maña es una de las mejores opciones de crecimiento monetario. De hecho, Carlos, quien al llegar a Sinaloa se tuvo que cambiar el nombre a Camilo para no manchar a su familia, argumentaba que se trabajaba muy duro para obtener negocios, además de autoproclamarse empresario. Sí, pero del tráfico y de las malas mañas mismas que en la mayoría de las ocasiones terminan siendo objeto de deseo en un puñado de jóvenes que añoran, vislumbran ser los jefes de la plaza y los intocables del barrio, ubicándolos en el mote de los famosos alucines, como este tipejo que en estos momentos ya anda barriendo el infierno bajo las órdenes de Satanás. Prepárate, porque este video estará lleno de mensajes subliminales muy potentes, que solo los que razonan y entienden la magnitud del problema que representan estos personajes en la sociedad, misma que es digna de estudio, pero sobre todo de una educación que en estos momentos en muchos núcleos familiares es inexistente. Por cierto, espero que por cada like que tenga este video haya un suscriptor. ¿Y tú, te atreves a entrar al reto? ¿Ya le diste like y te suscribiste al canal de los expulsados? Es por eso que hoy te presento Dinero, Excesos, Privilegios, el merecido final del alucín Camilo Ochoa. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones de fútbol en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Hace algunos meses, y cosa que ya hicimos en un video referente al tema, la facción de la organización de Sinaloa apodada La Chapiza iniciaron una cruenta guerra contra su contraparte llamada La Malliza. De hecho, la guerra incluyó la serie de engaños que el Mayo Zambada tuvo que tragarse para que este fuera detenido en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, para que fuese trasladado a Estados Unidos, donde allí se encuentra recluido como testigo protegido. Gracias a este evento, que fue la gota que derramó el vaso, podemos entender cómo estos grupos delincuenciales se manejan a tal grado de traicionarse entre sí, cosa que muchos alucines no entienden y que sueñan que serán en un lapso corto de tiempo el nuevo Mayo Zambada, el nuevo Chapo, el Señor de los Cielos, el Mencho y demás, cosa que no es tan sencilla. Pero hay mucho alucinado en México que le tira a lo grande cuando están totalmente perdidos. El punto acá es que por allí del 9 de enero del 2025, los integrantes de La Malliza empezaron a divulgar por las calles de Culiacán algunos panfletos de varios integrantes de La Chapiza, los cuales tienen diferentes funciones dentro de la organización. De hecho, la mayoría de ellos, además de lugartenientes, también había varios influencers pesados y muy locales, cantantes, y entre los más reconocidos por el público fueron Peso Pluma, señalado de lavador de verdes de esa facción, además de Marquitos Toys y sus hermanos, los cuales también utilizaban varios giros de mariscos y comida asiática para meter a la lavadora los verdes procedentes de La Chapiza. De ellos ya hicimos algunos videos, te los dejaremos en la descripción si no los has visto.
Sin embargo, lo más interesante es que la Malliza no solo se conformó con dar evidencia de sus caras, amenazándolos por las calles, sino que uno a uno los ha ido cazando en momentos importantes. Recordando que ambas facciones están en guerra y que tuvieron sobre los últimos meses del gobierno de López Obrador a la ciudad de Culiacán sitiada. Esto obedece realmente no solo a la expansión y poder de los de Sinaloa, sino también a una falsa cultura que se ha ido filtrando en cada rincón de las familias mexicanas, no solo en Sinaloa, sino en toda la República. Mostrando así cómo es tan sencillo corromper a la gente por unos cuantos pesos y un imaginario que es precoz y efímero. De hecho, de ese enero a la fecha ya han caído 6 personajes importantes en este entramado. Algunos influencers locales, otros ya con cierta fama. Lo curioso de todo es que la gran mayoría de esos disque influencers, además de malocupar este mote para seguir reclutando gente a través de redes sociales, estos se hicieron famosos, mostrando lujos excéntricos. Por ejemplo, el caso del hermano de Marquitos Toys y todos esos bichos. Basaban su contenido en andar presumiendo los famosos autos de los malos que tienen esa dosis de furor. Carros como Lamborghinis, Ferraris, Maseratis, imponentes trocas y demás lujos eran publicados y presumidos por la gente de Marquitos Toys. Hasta una serie de malandros publicaron, la cual tuvo un impacto bárbaro en las generaciones más jóvenes, invitándolos desde su subconsciente a que le perdieran el miedo a unirse a este mundo tan sombrío como la durabilidad de la vida allí. En la línea del tiempo, todos estos 6, que hasta ahora les han apagado la computadora, terminaron humillados y sobre todo dejando una cara de dolor tras apagarse el fuego de su alma. Por ejemplo, uno de los más conocidos fue el hermano de Marquitos Toys, Gail Castro, quien terminó mordiendo el polvo en una marisquería de Ensenada llamada Villa Marina. A Gail lo dejaron como queso gruyere, luego de los 15 pepinos que le insertaron en su mente. Allí la familia de este influencer terminó por desaparecer del mapa. Marquitos dejó de subir contenido a su canal y empezó a vender sus autos de lujo, los cuales decía que no eran de él, que eran prestados. De este caso también desemboca lo que sucede actualmente con el hijo de Julio César Chávez, quien está metido en un problemón con la justicia gringa, quien lo deportaría para siempre de su país, pero que aún sigue en el bote mientras se arregla su caso. Junto a Gail Castro también cayeron otros 5 mequetrefes más, esos disque influencers quienes ya se grababan en el Lago de Fuego, que solo fueron una gonorrea asquerosa en las redes sociales y que antes de los famosos volantes ya había estirado la pata el tiktoker Juan Carlos alias El Chilango, quien se hizo famoso en esa red social por vender dulces en las calles en una carriola. Incluso tuvo algunos cameos con Marquitos Toys. A este lo engolosinaron de plomo y, como dijo el pirata de Culiacán, nomás ahí quedó. Luego, reventaron a Miguel Vivanco alias el Jasper. A este le dieron el topón y se lo llevaron un rato a pasear. Por allí del 21 de noviembre del año pasado, terminó tomando el sol como iguana en un camino de terracería de la maxi pista Culiacán-Mazatlán. También, el 9 de diciembre del 2024, le dieron cranky al gordo Perucci, otro alucín de poca monta que andaba por allí metido. El vato ya se había quejado de que lo andaban siguiendo, pero siempre salía ileso de cualquier cosa hasta que un día salió de su casa junto a su esposa e hija cerca de las 9 de la noche y ya no la contó. Un grupo preparado simplemente soltó la lluvia plúmbica para mandarlo de vacaciones perpetuas con Belcebú. Leobardo Aispuro presumía ciertos lujos materiales y su vida como tal, solo diciendo estupideces y presumiendo marcas que estúpidamente esa fauna compra. Él fue señalado como principal porrista de los Chapitos, además de que su esposa y su hija también pagaron los platos rotos, aunque eso sí, no como él. Otro que comió ráfagas sónicas fue Agustín Paul alias el Pinky. Por ahí del 20 de enero de este año, el vato también andaba en el mame, subía videos cómicos y andaba por las calles haciendo babosada y media para que le dieran unas cuantas migajas de pan. Todo en su cuenta de TikTok. Sin embargo, este andaba de topo, decía ser amigo de los Chapos, pero estaba alineado con los Mayos. De 22 años de edad, este sujeto fue abducido por sus compas, le pegaron como piñata y al final lo terminaron dejando sobre la costerita del Libramiento de Culiacán. Solo que a diferencia de los demás, este ya estaba trabajando para la Malliza bajo amenaza, siendo la facción de los Chapitos la que lo mandó a besarle las patas a Satanás. Ahora, Camilo Ochoa, otro de los disque influencers, empresarios y sobre todo amigo de los Chapitos, pero que a diferencia de los demás, este sí tenía poder, pues había pasado por ciertos cargos nefastos dentro de esa organización, haciendo este caso uno de los más pútridos que usted puede imaginar, y eso lo veremos en el siguiente capítulo. Si bien la chamba es sagrada, no todo trabajo es digno de admirar ni mucho menos de emular. Más cuando cambias tu giro de un trabajo digno y millonario a una encomienda miserable. La vida de Camilo Ochoa demuestra y rompe el mito de aquellos clasistas que dicen que solo la gente de bajos recursos se mete a la maña por necesidad.
Y si bien esto pasa muy seguido, el ejemplo de Camilo es aquel que nos habla de un sujeto que nació en cuna de oro, al que no le es suficiente heredar una empresa que forjó su papá para vincularse con los malandros. Camilo Ochoa era hijo de Juan Francisco Ochoa, creador y fundador de las cadenas restauranteras del pollo rostizado llamadas Pollo Loco, junto a su hermano Pancho. O sea, Camilo era un tipo de familia acomodada que no le faltaba absolutamente nada. No tenía carencias, no tenía necesidades, pero sí muchos retos. Y uno de ellos era torcerse para formar parte de los mafiosos debido a un evento que le ocurrió en aquel lejano 2004 y que lo marcaría para siempre. En una entrevista dijo lo siguiente con respecto a su vida de privilegios desde muy niño. Textual: tuve una infancia de lujos, de viajes de abundancia, en los mejores colegios, las mejores ropas, vacaciones, los mejores viajes. Camilo vivió en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y a los 20 años le dio la edad para hacerse cargo del negocio de los pollos. Sin embargo, en aquel 2004 Camilo fue abducido por 60 hombres, según él lo contó en varias entrevistas, donde se lo llevaron con rumbo desconocido. Según él, habían sido los que laboraban en aquel entonces con la organización de la última letra, con uniformes de la AFI. No obstante, y como en aquellas épocas estaba muy de moda secuestrar, en algunas ocasiones estos eventos terminaban a buen puerto, cuando los familiares del afectado pagaban la cuota para que, al final, saliera ileso. Y así fue. Camilo fue liberado luego de pagar la cuota, a pesar de que el principal objetivo era su hermano, pero que por ser él el consentido de su papá, se sacó la lotería. En una de sus entrevistas dijo lo siguiente textual: le marcan de mi Nextel a mi papá y le dicen: tenemos a su hijo, no hable para México. Mi papá tenía muchas relaciones en ese entonces con el gobierno aquí en México por sus empresas. Entonces le dicen: si habla, nos vamos a enterar y le vamos a cortar la mema a su hijo. Él les dice: no se preocupen, nosotros negociamos. A raíz de ese tema, Camilo empezó a ver la posibilidad de meterse a esas organizaciones y fue hasta el 2014 donde fue a hablar con los contras de los ya casi extintos Zetas, uniéndose a la organización de Sinaloa. Cuando se unió con los Chapitos, rápidamente se empezó a meter en el mundo de la sicariada por puro gusto, y donde tenía que hacer el trabajo sucio. Ya saben, lo habían contratado para dar de baja y sobre todo para mostrar lealtad a la organización. Textual, este ente lo dijo así: me empieza a ir muy bien en el negocio, pero yo traía la inquietud de meterme a lo chueco. Le vendo el negocio a un hermano y de ahí me voy a Guadalajara. Ahí empieza mi carrera delictiva. Relata: no me metí con los malos orillado porque estaba pasando hambre. No, nada de eso. Yo me meto al crimen por adrenalina, después de un secuestro. Esto muestra cómo hay gente que, a pesar de tener los lujos y una vida de ensueño, no le es suficiente, que tiene que ir a buscar por hobby algo que les llene y les llame la atención. Sin embargo, su carrera en el mundo del AMPA le duró muy poco. Pero ojo, aquí hay que puntualizar algo. Ya para 1980, la cadena de Pollo Loco se desarticuló. México tuvo que vender sus sucursales que tenía en Estados Unidos, dando así inicio a la empresa El Pollo Loco Incorporation, que nada tiene que ver con la ya familia de Camilo. El tema es muy interesante y daría para otro video de las empresas vinculadas a los mañosos. El punto acá es que Camilo duró muy poco en la mafia. De hecho, se tuvo que cambiar el nombre real, que era Carlos, a Camilo, para poder andar con ese grupo. Había empezado como distribuidor independiente, pero poco a poco se metió más a la organización, donde trabajó junto a Lick Damaso López, a quien luego traicionaría después de que Camilo empezara a levantar a la gente de los Guzmán. Sin embargo, con el Chapo en Gringolandia y con la organización Acéfala, en 2015, Camilo fue arrestado en Mazatlán por portación de cohetes. Aún así, en el bote, este sujeto seguiría operando. De hecho, estando enjaulado, el vato tenía privilegios: un refrigerador, televisión, comida, celulares, con los cuales a veces su mamá le mandaba Pollo Loco para que comiera. El punto es que allí encerrado, Damaso López alias el Lick lo mandó a pagar, pero fallaron en el intento, por lo que al ser extraditado el Lick a Estados Unidos ya dejaron de fregar a este vato. Sin embargo, la enfermedad de su padre lo hizo abandonar ese mal negocio. Textual, dijo, pues al estar enfermo su papá, pidió que lo dejaran salir de la cárcel solo para ir a verlo. Cuando voy de regreso a la cárcel es cuando yo decido dejar eso. Al ver a mi padre fue un dolor muy grande, y aparte que mis hijas también me lo reclamaron. Muchísimas cosas. Fue lo que hizo que yo ya de plano dejara este negocio. Camilo mostró el poder que tenía y cómo está corrompido en su totalidad el sistema penitenciario, siendo 2007 el año donde dejaría eso para siempre, entre comillas. Camilo salió del bote el 23 de abril del 2022 porque su delito solo había sido portación de cohetes, y ahí fue donde decidió ser influencer, siendo en el canal de Gusgri donde daría su versión de los hechos. Textual, dijo lo siguiente: yo la cuento para que, si a mí me vieran en Mazatlán, no fueran a pensar, aquí anda Camilo otra vez, a lo mejor viene a querer pelear o algo.
que supieran cuál fue la realidad, cuál fue el pleito que yo tuve, contra quién fue, que fue contra Damaso y nunca contra los hijos del Chapo. Sin embargo, su relación con esa gente sería su sentencia para siempre. Hace algunos días, un vato se metió al fraccionamiento Cuernavaca en Temixco, Morelos, uno de los fraccionamientos de alcurnia de la zona. Agarró y entró a la casa de este sujeto para mandarlo al abismo perpetuo, gracias a 7 pepinos que reventaron las múltiples capas de lípidos que tenía este sujeto atravesándole su orgullo como un sable samurái. Lo haría con un bloque de mantequilla. Camilo se había ido de vacaciones con Satanás de la noche a la mañana el sábado 16 de agosto a las 5 de la tarde. Sin embargo, esto no era ninguna novedad, ya que como dicen por allí, todo siempre tiene una razón, nada es por casualidad. Y al final se cumple con la regla que dice: en estos negocios de la maña o sales al bote o sales con las patas por delante. Camilo Ochoa era parte de los buscados en los panfletos de los mayos. Él había vivido una vida de lujos desde que nació hasta que se fue. Creyó que el decir "ya no estaré en estos negocios" le limpiaría todos sus pecados. Luego cometió el error de ser visible, de reinventarse siendo influencer de los malandros, presumiendo la clásica ropa Gucci típica de los entes que alucinan con estar en las filas más importantes de estas organizaciones. Por eso así le decían el alucín, porque se sentía poderoso y creía que era muy sencillo salirse solo porque su papá se estaba petateando y porque se le había acabado el gusto por la adrenalina. En su contenido basura, Carlos Ochoa mostraba su día a día, hablaba de marcas e incluso ese día antes de ser desvivido, había subido un video a sus redes sociales explicando la ropa que se pondría para esa ocasión, siendo la última muda de ropa que vería en esta dimensión. Pero lo más cagado del asunto es que a este lo agarraron expulsando el agua de riñón y cagando en el baño. Allí detrás de la puerta, en el pasillo, estaba el compa que tenía la encomienda de empujarlo al abismo. Solo 7 dardos volaron dejándolo inoperante para siempre. Lo más infame y grotesco de esto es que este vato se sentía influencer, pues tenía poco más de 1 millón en todas sus plataformas sumadas, siendo un gran número de tontos que le seguían solo porque presumía lujos materiales, muchas veces emanados gracias a Lampa. No obstante, a este compa le gustaba mucho hablar de su vida e incluso presumía el tiempo que había estado al mando del negocio familiar del Pollo Loco, argumentando que según él había trabajado duro para llegar a donde estaba. En muchas ocasiones normalizó su incursión en el AMPA, pero que había tenido la capacidad para salir de allí ileso. Comentarios que evidentemente envejecieron muy rápido, pues Camilo tiene mucha similitud a un personaje llamado La Muñeca, que había salido en aquella película muy famosa de Luis Estrada, llamado El Infierno. El personaje fue interpretado por Alfonso Figueroa, quien también terminó escabechado pero en la cama de un motel de mala muerte con el hijo del mero mero, quien era supuestamente un soplanucas, haciendo referencia por los hechos a lo que pasó con el barbón de los Beltrán Leiva, donde supuestamente elementos de la AFI lo liquidaron en su mansión, justamente en su cuarto. Pero ojo, que lo que veremos en el siguiente capítulo es un gran alerta de lo que está pasando en la sociedad mexicana, pues si bien fundaron a Camilo Ochoa, cuando cortan un tentáculo a la hidra, a esta le salen 3 más, haciendo aún más grande esta bola de nieve de la mafia, donde mucha gente se mete solo por sentir adrenalina, por una aventura, viciados por un mundo ficticio que no lleva absolutamente a nada. Allí hay un pequeño sector como el de Camilo que pretendía normalizar una vida llena de pura basura, la cual le ha cobrado literal la factura de su vida. Hay por allí algunas entrevistas de este tipo al cual le gustaba estar en el foco. Insisto, es estúpido ver este tipo de contenido donde se normaliza y se hace un romance innecesario con la gente que supuestamente sale en hombros y con muchos bríos cuando suele sortear entre comillas el castigo que le imponen a aquellos que quieren salirse de este mal negocio. Así fue como Adela la momia Micha terminó entrevistando a Camilo Ochoa en uno de sus segmentos en internet, donde este sujeto vanagloriaba los negocios de los mafiosos, incluso denigrando empleos dignos y libres de basura, como la docencia, ya que en uno de sus comentarios quien hoy está en el infierno bailando le dijo lo siguiente: si el maestro del Tecnológico de Monterrey, que te enseña administración de empresas, fuera muy fregón, no estuviera aguantando 50 cabrones diario. He aprendido más, he hecho más negocios yo. Explicó también cínicamente que él tenía negocios muy derechos, además de que la escuela de la calle y de esas organizaciones le había enseñado mucho más que un profesor de universidad. Eso rápidamente encendió a la momia Micha, quien le reviró rápidamente con lo siguiente: es que hay que lavar la lana. Camilo, confiado, le contestó esto: la escuela te enseña a no equivocarte y a ser empleado. Para llegar al éxito, para aprender, tienes que equivocarte. Sin embargo, Adela, en medio de una tensión en el set, lo noqueó con lo siguiente que le dijo:
Acabas de decir una gran estupidez. Todos hemos fracasado. Nada más que una servidora nunca ha desvivido a nadie, ni mucho menos. Ni se ha dedicado a eso que tú le has dedicado. No quieras justificar lo injustificable de verdad. Tú me dices que en la escuela te enseñan a ser empleado. En primer lugar, no hay trabajo indigno. Todos los trabajos son dignos, todos. Ahora, hay una generación de emprendedores. ¡Qué bueno! Se celebra. Esta entrevista simplemente muestra la ruindad y el cinismo de esta gente que se jacta de tener dinero simulando tener negocios lícitos, a sabiendas de cómo la vida y sus malas decisiones los llevaron a servir a una organización, no solo peligrosa sino poderosa, en los malos negocios de los malandros. Quienes no importa hacerle daño a quien sea, mientras se mantenga vivo el negocio es suficiente y no se tocarán el corazón para quitar de enfrente a los que les estorban o a los que ya no les sirven como vil basura. Argumentan que si quieres dinero rápido y seguro, dinero a raudales, su camino es el mejor, induciendo a las juventudes a que tiren los buenos valores, el esfuerzo por darlo todo en una carrera, licenciatura, maestría o doctorado, para inclinarse por la delincuencia, normalizando estúpidamente esa doctrina altamente tóxica y con un olor a podrido descomunal. Desgraciadamente hoy en día, esta clase de sujetos como Camilo son parte de esa pequeña fauna que sigue allí muy viva, entre las penumbras, emanados en varias ocasiones de los corridos tumbados, de los cantantes de este tipo de música, de los disque influencers, que su único techo en la vida es presumir ropa Louis Vuitton, Gucci, Prada y las joyas de alto calibre que portan, el tener un cohete y andar cantando por allí que son los más poderosos del barrio o de la plaza, siendo lo que este sujeto siempre fue por su apodo, el Alucín. Ahora, en estos tiempos, la sociedad mexicana y más las nuevas generaciones poco a poco han sido secuestradas por una mal llamada cultura donde puedes tener todo en cualquier momento siempre y cuando sirvas a quienes a costa de tu vida pueden darte solamente a oler un mundo miserable, pero sobre todo engañoso, el cual siempre llevará a toda esa gente alucín a ser solo simple y llanamente carne de cañón. Pero dime, ¿tú eres fan de esta clase de contenido que vanagloria a los malandros y mañosos? ¿Qué historias de alucines sabes que hay en tu círculo social más cercano? Cuéntame el chisme y platiquemos en la caja de comentarios. Y recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.